Como lo anunciábamos, ya estamos aquí en el estudio de M24 con el actor, gestor cultural y director de la Sala Verdi, Gustavo Zidane. Buenos días, Gustavo, y gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días, gracias por la invitación nuevamente. En estas fechas tan particulares, además, porque te decíamos, bueno, estás de licencia, ¿no? Porque te toca estar a pleno en estos días. Sí, en realidad la sala ha tenido esa característica de que no paramos. Claro. Nosotros decimos que somos un teatro de los 12 meses. Porque terminamos la programación del 2024 el 22 de diciembre con una función de la Comedia Nacional y estamos arrancando ahora el 4 de enero. Es más, nos arrogamos de ser el teatro que empieza la temporada en Latinoamérica primero. Ah, mirá. Hemos hecho algunos desafíos. Este año vamos a tener la particularidad que también la Gaviota en el festival empieza el 4 de enero y entonces ahí vamos a ver. Tienen competencia. Si empezamos unos minutitos antes que ellos. No, pero además pasa que lo lindo que ya desde hace 2 o 3 ediciones al primer espectador o primera espectadora que entra al festival, nosotros, bueno, le damos un premio y lo invitamos la invitamos a ir a los espectáculos de la sala gratis durante todo el año. Ah, mirá, no conocía puede ser el primer espectador o la primera espectadora. No lo queremos anunciar mucho. Ayer justamente estábamos discutiendo en la sala. Che, ¿por qué no lo decimos? No lo digas, que si no se nos arma un problema, que sea como una sorpresa. Seguro. Capaz que ahora, bueno, la audiencia... Toda la audiencia va a estar pronta allí el sábado 4. Gustavo, y justamente a partir del 4 lo que arranca es este Festival Montevideo de las Artes, que ya está en su 12ª edición. ¿En qué consiste? Porque mucha gente todavía no lo conoce o no sabe de qué va. Claro. 12ª edición. Por el año 2012 la Intendencia empieza a poner o a llevar adelante lo que se llama el programa Fortalecimiento de las Artes, en la gestión de Ana Olivera, con la dirección en el Departamento de Cultura de Héctor Guido. Se genera este programa, que es un programa que tiene la particularidad que es cogestionado entre la Intendencia y las gremiales artísticas. En el caso del teatro es con la Federación Uruguaya de Teatros Independientes y con la Sociedad Uruguaya de Actores. A mí me tocó participar en el diseño de ese programa con me acuerdo, estaba Sergio Mautone, Lila García Porzúa, Sassi, Graciela Escudar Porfuti. Y bueno, yo, sin ser rimbombante, me animo a decir que el programa Fortalecimiento de las Artes es el programa más importante de la historia del teatro uruguayo de apoyo al teatro independiente, de subvención al teatro independiente. Es una de las aristas del programa, porque el programa tiene varias aristas. Es un programa que además se extiende en el territorio, porque las producciones que se gestan en el llamado que hace la Intendencia, la Intendencia tiene a favor un cupo de funciones, y esas funciones por lo general se hacen en el territorio y además se hacen en el festival. Y el festival surge, para responderte, en el año 2014 con la intención de mostrar los primeros resultados de uno de los primeros llamados, o de los 2 primeros llamados que se hicieron en el área teatro. Y había un antecedente, que en ese verano nosotros veníamos de ser capital iberoamericana de la cultura, y con un grupo ahí estábamos trabajando en la comisión ejecutiva de lo que fue el año de capitalidad en Montevideo. Y con Carlitos Viana hablamos para hacer ese festival, y lo hicimos en invierno. O sea, la primera edición fue en invierno, después lo instalamos en enero, y bueno, hasta ahora lo venimos haciendo. Llegamos a las 2 ediciones. Es eso, es la posibilidad de que la ciudadanía de Montevideo, o la gente que está en Montevideo, pueda ver lo que se produce en el año en ese programa, además en forma gratuita. Y además, ahora sí nos hemos extendido fuertemente en el territorio, porque si bien empezamos en Verdi, las 2 o 3 primeras ediciones se agregó el Florencio del Cerro, pero ahora estamos 12 ediciones, 12 espacios. Y en esta oportunidad en particular, ¿qué es lo que se puede ver? Bueno, hay una grilla de 26 espectáculos. 26 espectáculos. Yo no lo recuerdo, son 150 funciones. Vamos a estar en los 8 municipios. Están todas las salas que pertenecen a la Intendencia de Montevideo, ya sea en la centralidad como en territorio. Por ejemplo, está el Sacude, es una de las sedes, pero como necesitábamos más espacios, se sumaron teatros de la Federación Uruguaya de Teatros Independientes, y está el Circular, el Galpón, la Gaviota, la Candela y el Tinglado. La Candela, cuando nosotros llegamos a la 8ª edición, queríamos estar en los 8 municipios, y en el municipio CH no hay un espacio, un centro cultural para espectáculos que sea de la Intendencia o del propio municipio. Entonces ahí apareció la Candela, que funciona ahí en el Punta Carretas, en la entrada del Punta Carretas, ¿no? Bien.
Gustavo, y pensando justamente en cómo se ha ido sumando a distintas salas y la importancia de estar en distintos puntos del territorio, ¿por qué para ti es tan relevante esto del alcance en los distintos municipios? Bueno, los otros días leía una entrevista a una amiga y colega, la directora del Teatro del Barrio de Madrid, Ana Belén Santiago, y ella decía una cosa que es bastante elemental, pero a veces las cosas elementales y sencillas nos arrojan luz sobre algunos temas. Y ella decía que las instituciones culturales tienen la responsabilidad o son quienes ejecutan el derecho de la ciudadanía del acceso a la cultura, de ese concepto tan a veces que a veces se manipula incluso, que es el de democratizar el acceso. Este es un caso concreto, ¿no? Uh-huh. Nosotros nos extendemos en territorio, entonces los vecinos, las vecinas del barrio Boes van en su propio barrio, tienen un programa que además es una propuesta profesional, porque el programa Fortalecimiento de las Artes en teatro es un programa que justamente convoca y subvenciona a los artistas y las artistas profesionales de nuestra ciudad. Entonces es esa posibilidad de tener en tu barrio el acceso a algo que te pertenece en definitiva, ¿no? Sí, no tener que trasladarte siempre al centro, por ejemplo. Sí, que está bien, que también está muy bien que la gente pueda acceder a esa bellísima infraestructura que tiene la ciudad de teatros públicos. Uh-huh. Pero también está bueno que en tu propio entorno puedas tenerlo, porque además, por suerte, en ese sentido, la ciudad ha crecido para bien en cuanto a infraestructura teatral. Apareció la Sala Lazaroff en el Intercambiador Belloni, el Artesano de Peñarol, bueno, el Florencio, que ya es emblemático. Hay muchos espacios que realmente están muy bien. La Experimental de Malvin está también dentro de este circuito. Hay una infraestructura bastante interesante para que justamente los ciudadanos, las ciudadanas de Montevideo puedan disfrutar de una propuesta que la propia Intendencia genera, ¿no? Sí, y hay también, ahora pensando en la diversidad de espectáculos, porque hablamos de la cantidad que hay de las distintas salas, pero hay también teatro infantil, que es algo que a veces no se considera, o se considera solo para las vacaciones de julio. Hay teatro infantil porque el programa tiene, dentro de las convocatorias, se convoca a proyectos infantiles. Incluso yo les dije de los 12 espacios que tenemos, de las 12 salas, pero también agregamos algo que Carlitos Viana denominó las estaciones, que son lugares donde no tenemos una programación continua, pero que se suman al festival, y ahí en esos casos muchas veces son propuestas infantiles. Entonces aparece, por ejemplo, el Castillo y de Arte Borda, las Duranas. Ya es una buena excusa para conocer lugares para moverte. Si vos realmente querés armarte un enero donde ver teatro en la ciudad y conocer espacios que de repente no tenías integrado, tenés una linda oportunidad. Y más ahora que el clima nos confirma que enero no es solamente sol y playa, ¿no? Es como una especie de enero de otoño que estamos teniendo, ¿no? Ahora, justamente, Gustavo, vos decías, el primero se hizo en invierno. ¿Por qué se decide después hacer en verano? A mí particularmente me interesa mucho tener propuestas en verano en la ciudad. Y creo que es también un concepto que apunta a esto de democratizar el acceso y democratizar las propuestas que vienen desde el ámbito gubernamental. Porque no todo el mundo se va a la playa. Hemos tenido un concepto a veces, casi te diría, hasta clasista, de decir no queda nadie en Montevideo. No. Como en una ciudad de 1,5 millones de habitantes uno puede decir que no queda nadie. Queda muchísima gente, y muchísima gente que por diferentes circunstancias no se va a la playa, no se va a la montaña. Se queda acá en Montevideo, y esa es me parece una propuesta bastante interesante para quienes deciden habitar enero en Montevideo, y deciden habitar Montevideo también con ganas de salir, ¿no? Un poco lo que el carnaval también te plantea. Claro. En definitiva, en febrero, bueno, ya el carnaval ahora está empezando ahora nomás, a mediados de enero. Claro. Se ha adelantado. Sí. Cuando dije lo de la montaña me refería a ir al monte, a la Villa Serrana. Nuestro espacio más alto no amerita que uno diga montaña. A la Sierra de las Ánimas. A la Sierra de las Ánimas, y pensando, porque estamos hablando ahora de este festival en enero, pero después en febrero ustedes tienen el Festival Internacional Temporada Alta. ¿En qué consiste esta otra instancia? Bueno, el Festival Temporada Alta es también la continuidad de esta política estacional, digamos, de programación, que es tener propuestas en verano. Es un festival que va por la edición número 11, es una extensión del Festival Temporada Alta de Girona, que este año
lamentablemente tiene una particularidad que debido a recortes presupuestales, un festival que teníamos diseñado para 12 propuestas queda en 7. Bueno, son esas circunstancias, son esas cosas que se dan que en algún momento tendremos que analizar de otra manera, creo, discutirlas de otra manera, pero bueno, es así, y es un festival que es la extensión de ese emblemático festival catalán, que es una extensión que se hace en Latinoamérica, se hace en Buenos Aires, en Timbre 4, en la Alianza Francesa de Lima y en la Sala Verdi de Montevideo. Este año vamos a hacer la edición número 11, teníamos diseñado una forma, la tuvimos que revertir, pero igual va a estar. ¿Y cómo se financia ese festival en particular? Es con presupuesto de la Intendencia. También, ¿no? De la Intendencia. Sí. ¿Y hubo alguna explicación de por qué el recorte? Bueno, es un tema complejo. Las explicaciones están muy relacionadas a supuestamente a las faltas de apoyos por parte del gobierno nacional, pero hay circunstancias y circunstancias. Yo fui productor de la Comedia Nacional en el año 2002 y en el año 2004 hicimos un espectáculo en el Teatro Solís que duraba 6 horas, y en el año 2004 se reabrió el Teatro Solís y el gobierno central era de Jorge Valle. O sea, hay diferentes circunstancias. Yo creo que un presupuesto siempre es político. El presupuesto es político y refleja las políticas que lleva adelante un gobierno. A nosotros realmente nos duele mucho que se dé esta situación, pero es así, y estamos siempre en cultura estamos más acostumbrados a trabajar con la dificultad que con las cosas a favor. Y en este caso, no tenemos otra que seguir a cómo está planteada la cosa, ¿no? Bueno, has hablado de la importancia de tener temporadas largas, ¿no? Y de no hacerlas de 4 o 5 funciones. Sin embargo, la Comedia Nacional ha hecho temporadas cortitas, ¿no? Temporadas breves. ¿Por qué esta diferencia de criterios? Bueno, pero en realidad las concentró también, porque la comedia hizo temporadas más breves en lo que vendría a ser a meses, pero en días las aumentó. Más cantidad de funciones por semana. Claro, ha hecho un régimen de jueves a domingo. Entonces, en menos tiempo, pero la misma la misma cantidad de funciones. Para mí es muy importante hacer funciones porque forma parte además de la importancia del proceso creativo. Las funciones repercuten mucho en la importancia del proceso creativo, porque un espectáculo crece haciéndose. Uno cuando está en el proceso de ensayo se está suponiendo lo que va a pasar, pero después cuando va y se expone al público, pone como esa parte del laboratorio donde estás chequeando, vas ajustando con el otro y vas ajustando, ¿no? Vas viendo las reacciones, cosas que vos pensaste cuando no había nadie, cuando hay otro ahí mirando, las reacciones pueden cambiar. Y eso, son ajustes muy ricos y es necesario. Más allá de que la función, el actor o la actriz haga siempre lo mismo, nunca es lo mismo. Cada noche es diferente, cada función es diferente y eso lo vas vivenciando, y hay cosas que se van afirmando, que uno va creciendo en el proceso de funciones. Entonces es muy importante el tema de las temporadas altas, sin ni que hablar en lo que refiere al público, darle la posibilidad al público de que algo que de repente está muy bien, más personas puedan verlo, porque más allá del apoyo que tenemos de ustedes, de los medios de comunicación, el arma de difusión más fuerte que siguen teniendo las artes presenciales es el boca a boca. Sí, y que a veces igual creo que pasa eso, que aunque sean más funciones por semana, cuando te llegas a enterar de un espectáculo, de repente ya queda solo la semana siguiente, digo, en esto de que justamente además que son más funciones por semana, pero que son 2 meses, y cuando quisiste verse, se te voló. Sí, eso es como es un tema lindo para conversar, a ver cuál es la mejor fórmula, pero yo soy partidario de hacer muchas funciones. Sí. Gustavo, y pensando justamente en la Comedia Nacional, la Sala Verdi es una de esas salas que aloja muchos espectáculos de la comedia, y ahora estamos en un momento de pase, de transición. Deja Gabriel Calderón y va a asumir en febrero José Miguel Olaín, argentino justamente, que ya ha estado al frente de varias instituciones culturales de peso, que ha estado cerca además de la comedia. ¿Cómo ves este cambio? ¿Qué esperás? Bueno, Sala Verdi, sabes que fue comprada para la Comedia Nacional. Uh-huh. La Sala Verdi era un instituto de música, era el Instituto Verdi, y a mediados de la década del 50
la Intendencia compra la Sala Verdi para que sea una de las sedes de la recientemente fundada Comedia Nacional. La Comedia se funda en el año 47 y no alcanzaba solamente con el Teatro Solís, necesitaban otro espacio. Bueno, cada director artístico de la Comedia Nacional viene con su impronta. Habrá que ver qué es lo que plantea José Miguel. Ya sabemos lo que propuso Gabriel. Yo siempre soy partidario de juzgar en base a lo que uno hace. Entonces, esperemos un poco a ver qué es lo que nos propone, qué es lo que plantea José Miguel como programación, y en base a eso podemos conversar, pero a priori, bueno, me parece una buena elección, ¿no? ¿Y cómo juzgás lo hecho por Calderón, entonces, ahora que ya se puede ver? Sí, fue una muy buena gestión, digo, o sea, bueno, Gabriel es un artista de trayectoria, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, y creo que él logró poner su impronta, y eso me parece que estuvo muy bien. Además, retomó, me parece, esa cosa del vínculo de la Comedia Nacional con la comunidad. Hubo muchas encuestas, muchas mediciones que habitualmente hacía la Intendencia, yo recuerdo a fines de los 90, mediciones de opinión, ¿viste? Que continuamente se está monitoreando lo que la gente opina, y por lejos la Comedia Nacional era la institución cultural que los montevideanos y las montevideanas tenían más presente. Porque en algún momento hubo cuestionamientos bastante fuertes de ciertos sectores del periodismo, de algunos sectores de la comunidad artística acerca de la vigencia o no de la Comedia Nacional, de la necesidad o no de tener un elenco oficial. Yo creo que está archidemostrado que la Comedia Nacional bien gestionada es una herramienta fundamental en la constitución de las mejores distinciones de la cultura uruguaya. Y decís que eso en los últimos años se ha valorado, se ha revalorizado. Bueno, la gestión de Gabriel, yo creo que lo que hizo fue eso, ¿no? Digo, o sea, retomar esos puntos de contacto del elenco oficial con la comunidad, ¿no? ¿Y cuáles son las diferencias en nuestro país entre gestionar un teatro privado y gestionar un teatro público? Había un amigo que decía: pasé al sector privado de salario, privado de vacaciones, privado de... No, bueno, hay lo que pasa es que a mí no me gusta hablar mucho en lo que refiere a teatros privados. Los hay, pero el teatro, todo lo que es el movimiento de teatro independiente, uno no lo puede asociar a un teatro privado, porque por lo general son teatros gestionados o sostenidos en forma cooperativa, donde hay socios, donde la masa social incluso tiene mucha incidencia, y en algunos casos desde el sector independiente se han llevado adelante políticas culturales públicas. A mí me gusta poner el ejemplo del Galpón. El programa de extensión teatral del Galpón seguramente sea el programa por el cual miles y miles y miles de personas de nuestro país se iniciaron en el mundo del teatro, se iniciaron a ver por primera vez o tomar contacto por primera vez con el hecho teatral, y eso es una política cultural pública que se ejerce, que se lleva adelante desde el sector independiente, pero es una política cultural pública. Yo soy de un pueblo que se llama Libertad, de acá muy cerca, y ahí no hay una institución cultural que pertenezca a la Intendencia de San José. La única propuesta cultural que hay la lleva adelante la comunidad a través de la Casa de la Cultura de Libertad. Y desde hace unos 4 o 5 años, después de muchos tironeos y de mucha distancia entre la Casa de la Cultura y la Intendencia de San José, se logró llegar a un acuerdo por el cual la Intendencia de San José apoya la Casa de la Cultura, y es un derecho que ellos tenían, no es que la Intendencia generó algo diferente a lo que tenía que hacer, hizo lo que tenía que hacer, porque justamente desde ese lugar la comunidad libertense tiene la posibilidad de tomar contacto con propuestas culturales, con propuestas artísticas, en este caso llevadas adelante desde la comunidad, ¿no? Ahora que mencionabas libertad, justamente, un tema que está siempre con las políticas culturales es el lugar que tiene el interior, cómo se vincula la capital con el resto del país. Desde la Sala Verdi, ¿cómo se ha trabajado eso? Bueno, mira, yo creo que hemos sido la única institución cultural en Montevideo que durante muchos años, por ejemplo, propuso un festival
con propuestas, y ahí yo tuve que revertir el término porque me lo plantearon los muchachos del Imagina Teatro de Paysandú. No hablemos más del interior, somos otras ciudades. Sí, bueno, por eso. No, pero acá intentamos igual, capaz claro. Que intentamos decir bastante del resto del país, los otros departamentos, sí. Pues sabemos, sí, y la audiencia lo ha marcado. Y que tiene razón, ¿no? Porque bien, siempre obvio. Uno tiene una mirada centralista, una mirada montaña, siempre el interior en relación a. Pero bueno, más allá de eso, tuvimos un festival que se llamó Cercanías, que tuvimos que discontinuar porque una parte importante de ese festival se sostenía con apoyos del Instituto Nacional de Artes Escénicas. Era presupuesto que llevaba por fuera de la Intendencia y lamentablemente eso no siguió sucediendo y nosotros no pudimos continuar con el festival, pero teníamos también en febrero lo hacíamos, ¿sabes? Y siempre tuvimos 4, 5, 6 propuestas en el festival y a veces incluso llegamos a programar espectáculos en la temporada habitual, que eran espectáculos que venían de otras ciudades, e incluso promovimos algún espectáculo para internacionalizar, como fue la propuesta que se llamaba Animales de Fray Bentos. La sala pertenece a un circuito internacional, de hecho somos miembro fundador de una red internacional que se llama Red ELAE, Red Euro-Latinoamericana de Artes Escénicas, y por lo general eso nos da la posibilidad de que muchas propuestas de la sala puedan ser justamente puedan integrar esos espacios de circulación, y una de esas propuestas fue Animales de Fray Bentos. ¿Y en qué momento se discontinúa el programa Cercanías? Y bueno, con el cambio de gobierno nacional, ¿no? En el INAE, que ahora está Álvaro Unchain. Sí. ¿Y hubo otras políticas que bajaron del INAE? Bueno, yo no estoy muy al tanto, no he hecho mucho el seguimiento de lo que ha sido el funcionamiento del INAE, porque incluso el FIDAE, que es el Festival Internacional de Artes Escénicas, hubo un tiempo que también dejó de estar en la órbita del INAE y pasó a la órbita del SODRE. Después, por ejemplo, te digo el festival, que es lo que más... Sí. Después el festival lo dirigió directamente la directora nacional de Cultura, Mariana Weinten. O sea, no he seguido mucho lo que ha sido el trabajo del INAE en los últimos tiempos, pero es un instituto importante, sin dudas. ¿Y si se le cortó Cercanías? Bueno, sí, Cercanías para nosotros era importante contar con esos apoyos. No lo hacíamos solamente con esos apoyos, pero bueno, incidían, ¿no? Claro. Bueno, y justamente, ¿qué evaluación haces? ¿Cuál es tu opinión de lo que fue la gestión, de lo que es la gestión de Weinstein al frente justamente de la Dirección de Cultura del MEC? ¿Cuánto tiempo tenemos? Mira, a mí me gusta analizar lo que es la actividad cultural de nuestro país, teniendo en cuenta todo el abanico, ¿no? Entonces, a nivel general, yo recién lo decía en una entrevista de TV Ciudad, hemos tenido la dificultad de que los presupuestos para cultura han ido casi siempre a la baja, ¿no? Y eso en lo que refiere al gobierno nacional, bueno, ha quedado bastante en evidencia, ¿no? O sea, programas que de repente tenían otra presencia, que tenían otra presencia presupuestal, me refiero, ¿no? Como los propios fondos concursables, han quedado ahí estancados. O sea, uno no puede decir que esos programas hoy por hoy tengan incidencia en el sostenimiento de las propuestas culturales. Después ellos hicieron una reingeniería en cuanto al tema de la presencia en el país, optaron por no continuar los centros MEC, que en esto de analizar el todo yo también tengo que ser justo y decir que el último periodo de los centros MEC fue bastante complejo. Uno no puede decir que haya sido un proyecto que haya tenido el mismo impacto o el mismo desarrollo que tuvo cuando se generó. Hay cosas que quedaron media como servidas, y cuando encontraron la oportunidad para afuera, y ellos generaron una red de centros culturales, creo que es en 10 lugares del país. Pero bueno, uno no nota que realmente eso haya tenido incidencia. Por ejemplo, el resto de las ciudades fuera de Montevideo tiene una infraestructura en teatros pertenecientes a la Intendencia muy fuerte, muy
realmente con teatros de gran porte, con teatros que son además bellísimos, y uno ve que no han funcionado de repente como tendrían que funcionar, y eso depende mucho de los apoyos o la política que se lleva adelante desde la Dirección Nacional de Cultura. También el SODRE juega un rol muy importante en lo que refiere a la política cultural nacional. Y bueno, también el SODRE, uno siente que es un organismo que ha quedado estancado. Nos cuesta visualizar cuál es la política que está llevando adelante la OSODRE, qué es lo que está pasando con el ballet, que bueno, que tuvo sus momentos de apogeo, sus momentos de brillo en las gestiones anteriores, de repente ahora no está en los niveles de producción. ¿Y por qué pensás que ha quedado estancado? ¿Falta de presupuestos? ¿Un tema de gestión? Mira, en todo este puzzle que forma el movimiento cultural nacional, que se compone, yo creo que hay casi que un 50 y 50. Por un lado, refiere a lo que tiene la Intendencia de Montevideo, porque la institucionalidad cultural que tiene Montevideo refleja lo que es la ciudad, la mitad del país. Hay casi que un desarrollo que tiene Montevideo que es casi en paralelo a lo que tiene el gobierno nacional. Hace unos días, ahí en un foro que tenemos en esta red de la que les hablé recién, un amigo y referente, uno de los referentes de la gestión cultural en Iberoamérica, que se llama Octavio Arbeláez, colombiano, hablaba justamente de lo que fue el proceso de Medellín y Bogotá a fines de los 90, principios de los 2000, lo que significó la transformación de esas ciudades a partir de los trabajos en cultura. Y decía, ¿cuáles habían sido las claves para que esos procesos de transformación se dieran? Y él decía, eran dos cosas, muy, muy sencillas también: tener a la gente idónea en el lugar que tiene que estar y presupuesto para llevar adelante esas políticas. Entonces, cuando... Dos cosas que se dicen fácil, pero no es tan sencillo. Claro, pero es que justamente cuando uno analiza dónde están las dificultades, ve que una de las dos no está, o a veces no están ninguna de las dos incluso. Y él lo ponía incluso como ejemplo de cómo habían empezado a deteriorarse esos procesos que habían sido exitosos. Y era claro que en esos dos vectores había dificultades. Y pensando justamente, ahora estamos también en transición, va a entrar un nuevo gobierno, todavía no se sabe quién será el director o directora de Cultura, si sabemos que estará Maí al frente del MEC. ¿Qué políticas crees que se deberían reforzar de la Dirección de Cultura? A mí me gustó mucho un reportaje que leí a Maía el otro día, que él justamente hablaba de que para llevar adelante una política de democratización del acceso a los bienes culturales iba a ser necesario tener refuerzos presupuestales en lo que refiere a cultura dentro del MEC. Siempre tenemos esa situación que a veces es un poco también compleja, que por lo general, cuando en nuestro país, al estar en forma conjunta la educación y la cultura, a los ministros o las ministras que se nombran... se piensa más en educación. Se piensa más por el lado del perfil de la educación, porque bueno, es lógico, tiene un peso fuerte dentro del ministerio. Entonces, el ministro no necesariamente es una persona que esté o que venga de la actividad cultural, más allá de que tenga la sensibilidad o la mirada o la capacidad política para conducir o elegir a las personas que conduzcan eso. Pero tenemos siempre esa dificultad y habría que pensar a nivel país, cuando se recurre, por ejemplo, a los recortes en cultura, que ha sido una constante, la verdad, ha sido una constante, y eso es transversal a los gobiernos. Es decir, lo que recortan en cultura, ¿a dónde va? ¿No? Porque después, además, las cifras que se recortan en cultura son cifras marginales en relación a otras actividades que de repente fracasan, o a casos de corrupción que se habla así, de forma a la ligera. Se perdieron tantos millones de dólares, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible eso dentro del Estado? ¿Cómo se valoriza eso, no? ¿Por qué se toman las medidas que se toman? Ahora estaba escuchando a ustedes esta noticia del Centro Cultural Conti en Argentina, en la ESMA, ¿no? Que el argumento siempre es, no, tenemos que recortar porque este es un gasto superfluo. Bueno, pero ese gasto que vas a dejar de hacer, ¿a dónde lo vas a volcar? ¿Qué es lo que realmente hace? ¿Y cuánto generás a más de dificultad? ¿Cuánto generás de problema sacando y cortando las políticas de ese lugar
que además es un centro cultural que justamente está alojado en un lugar asociado a la barbarie, ¿no? O sea, ¿cómo queda eso, no? Sí, lo del Conti es horrible. Pero esas cosas pasan todo el tiempo a escala. Si bueno, cortaste acá, dejaste sin hacer esto que tiene de repente un nivel de incidencia fuertísimo en cosas que no son medibles desde el punto de vista económico. Pero además con eso que sacaste, ¿dónde lo pusiste? Y después vas y en otra actividad del país perdés millones de dólares y como que sí, bueno, no, acá perdió 100 millones de dólares el otro, ¿no? Uh-huh. Ahora, Gustavo, ¿y existe cierta coordinación entre las políticas que se desarrollan por parte del gobierno nacional y el departamental? No, en esta administración no lo hubo, ni de un lado ni del otro. ¿En las anteriores sí? Bueno, se intentaba, sí, claro. Yo siempre pongo el ejemplo de que cuando empecé a ser productor independiente, nosotros trabajábamos sí o sí con el gobierno nacional, y el gobierno nacional no era de repente del mismo partido con el que uno se sentía identificado, pero bueno, es lo que corresponde hacer, y a mí me parece que corresponde que haya coordinación, que haya mesas de trabajo entre el gobierno nacional y los gobiernos departamentales, y en este caso no lo hubo. Pero no necesariamente lo atribuís a dos signos distintos, entonces. Sí. Sí, en este caso sí. En este caso sí, seguro. Y cuando los signos son de los mismos partidos, a veces cuesta, como que hemos regalado esa instancia, ¿no? Claro, porque en el resto del país coinciden, pero también cuando para hablar en concreto, cuando hubo gobierno nacional del Frente Amplio y gobierno departamental, costaba también que hubiera ámbitos de coordinación, incluso ámbitos de coordinación. Nosotros con un grupo de gente de la actividad a fines en el quinquenio anterior teníamos una idea de proyecto metropolitano, de cultura metropolitana, porque me parece que es importante empezar a pensar en clave metropolitana, porque cuesta, en estos momentos cuesta señalar cuáles son los límites, no sé, entre Montevideo y la Costa de Oro, entre Montevideo y Ciudad del Plata. Ahí te incluimos a Libertad, además. A Libertad la ponemos ahí. Ciudad del Plata seguro. Que sabes que entre Ciudad del Plata y Libertad viven 50.000 personas, vive la mitad del departamento de San José, vive ahí. Yo recién estaba hablando con Pilar Tejero, que también es Maragata, y justamente eso, es la mitad del territorio, de la población en San José está concentrada ahí. Pero bueno, hay que pensar, me parece, en clave de trabajo colectivo, ¿no? Para mí es fundamental, ¿viste? O sea, trabajar en forma... Acá, en la Sala Verde, nosotros hemos intentado, dentro de nuestra escala, que es una escala muy menor, siempre trabajar con otros, siempre tener proyectos conjuntos con el Florencio, con la Lazarov, con Artesano. Hemos llegado hasta incluso producir espectáculos conjuntos, y me parece que ahí está la fortaleza, y eso tiene que trascender a los partidos, tiene que trascender a quien esté en el gobierno, porque en definitiva el que se perjudica cuando recortás en cultura, ¿a quién estás perjudicando? No me estás perjudicando a mí, estás perjudicando a la gente que va a dejar de tener la posibilidad de poder disfrutar, de poder acceder a lo que se estaba proponiendo. O sea, en definitiva el destinatario final de un recorte presupuestal es la gente. Gustavo Zidane, actor, gestor cultural, director de la Sala Verde, y muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes.